Este es Beirut. Este también es Beirut. ¿Qué fue lo que pasó en Beirut para que lo llevara a lucir de esta manera? El día de hoy, Rubí Félix, José María Campoy, Daniel Martínez y su servidora Alexa Valenzuela explicaremos y analizaremos desde un enfoque químico qué fue lo que sucedió en la ciudad de Beirut. En 2014 fueron incautadas 2.750 toneladas de nitrato de amonio, químico principalmente usado para la fertilización, pero también puede ser usado para realizar bombas, de un barco abandonado ruso, las cuales fueron resguardadas incorrectamente en un almacén del puerto de Beirut. Hasta el día 4 de agosto de 2020, que accidentalmente este almacén explotó, dejando un gran número de personas desaparecidas, una gran devastación a kilómetros del puerto, ocasionando que edificios se derrumbaran y la ciudad entrara en caos, siendo así declarada como zona de desastre, al igual que arruinó las principales reservas de granos del país, teniendo una pérdida de casi 15.000 toneladas de su contenido. Tras un año de lo sucedido, la ciudad no ha podido recuperarse, trayendo como consecuencia una crisis financiera y escasez de combustible, haciendo que las dos centrales eléctricas más grandes del Líbano cerraran por la falta de combustible y deudas sin pagar. Lo que antes se veía como un duelo ante la mega explosión que se vivió, hoy en día se ha vuelto odio contra la élite política, siendo acusada de corrupción y negligencia, ya que no hizo lo suficiente para prevenir el desastre que se presentó en el 2020. El nitrato de amonio es un sólido cristalino formado por iones de nitrato y amonio fabricado en cantidades industriales. Cuando esta sustancia explota, libera gases muy tóxicos, los cuales son nocivos para la salud de las personas y de todo el ecosistema. Al explotar, este libera otras sustancias como dióxido de nitrógeno y amoníaco. Esta sustancia puede llegar a ser muy peligrosa para los humanos, ya que si se llega a inhalar puede causar tos, dolor de cabeza y dolor de garganta. En cuestión de usos, el nitrato de amonio se utiliza sobre todo como fertilizante, nitrogenando en cultivos de leguminosas con hojas. Este tipo de abono, presentado en forma de granulado blanco, se utiliza en todo el mundo para lograr mejores rendimientos y para muchos agricultores es indispensable hoy en día. Al ser un químico altamente oxidante, suele utilizarse también en la fabricación de explosivos. El nitrato de amonio puede llegar a ser muy peligroso si no se toman las medidas correctas, si se trata sin precaución al guardarse o al juntar este componente con otros. Al basarse en la carta de seguridad de este compuesto, los cuidados de NFPA mencionan que puede agravar un incendio y es nocivo para los organismos acuáticos y por ende el agua. Al exponerse, es necesario evacuar la zona. Si se tiene contacto en los ojos, es necesario lavar inmediatamente para evitar ceguera. Al contacto con la piel, se tiene que remover con abundante agua y si inhalas o ingieres este compuesto, es necesario retirarse de la zona y acudir a un médico inmediatamente. A continuación, les presentaremos algunas de las propiedades químicas de los elementos que componen el nitrato de amonio, mejor conocida por su fórmula NH4NO3. Tenemos en primer lugar al hidrógeno, que tiene el lugar número 1 en la tabla periódica y como podemos observar cuenta con una electronegatividad de 2.2, su número atómico es 1 y sus electrones de valencia también es 1. Después tenemos al nitrógeno, en donde tiene el lugar número 7 en la tabla con una electronegatividad de 3. Su número atómico es 7 y sus electrones de valencia 5. Y por último, tenemos al oxígeno, que ocupa la posición número 8 en la tabla periódica y cuenta con una electronegatividad de 3.5. Su número atómico es 8 y sus electrones de valencia son 6. Como ya sabemos, los enlaces químicos mantienen unidas a las moléculas y crean conexiones temporales que son esenciales para la vida. Existen diferentes tipos de enlaces químicos, los que vienen siendo el covalente, el iónico, así también como existen los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de dispersión de London. Durante la descomposición del nitrato de amonio, 4 enlaces covalentes polares simples entre el nitrógeno e hidrógeno y un enlace covalente polar doble y 2 enlaces covalentes no polares simples entre nitrógeno y oxígeno se rompieron. Pero también se formaron diferentes enlaces, los cuales son
El óxido nitroso, el cual se forma de un enlace covalente triple de nitrógenos y un enlace covalente no polar entre nitrógeno y oxígeno. Es un gas ligeramente tóxico que provoca alucinaciones y estado eufórico en la persona, por lo que ha sido comúnmente utilizado como droga en algunos casos. La exposición prolongada a altas concentraciones de óxido nitroso puede causar depresión megaloblástica de la médula ósea y síntomas neurológicos. En segundo lugar, tenemos al agua, la cual forma dos enlaces covalentes polares simples entre el oxígeno y el hidrógeno. No es tóxica ni peligrosa al ingerirla, al contrario, es muy beneficiosa. En tercer lugar, tenemos el dinitrógeno, o mejor conocido como nitrógeno molecular. Forma un enlace covalente no polar triple y aproximadamente 78% del aire es nitrógeno, pero puede causar asfixia al desplazar el oxígeno del aire. Por último, pero no menos importante, tenemos al dioxígeno, o mejor conocido como oxígeno molecular. Forma un enlace covalente no polar doble. Si se respira oxígeno puro a presión por más de 12 horas o a un 60% por 24 horas, puede causar inflamación que puede causar hasta la muerte por crisis epiléptica. La explosión ocurrió ya que las 2.750 toneladas de nitrato de amonio no fueron almacenadas correctamente en el puerto. Al almacenar este compuesto en poco espacio y en grandes cantidades, se comienza a calentar, aumentando la temperatura y por lo tanto la presión. Al pasar esto, el nitrato se empieza a descomponer directamente en agua, nitrógeno y oxígeno, lo que implica la explosión de la sal. El nitrato de amonio debe almacenarse en bolsas en lugar de pilas a granel, ya que esto representa un menor riesgo de contaminación y hace que sea menos probable que el material absorba agua con el tiempo. Existen distintas formas para prevenir estos escenarios, como tener al alcance productos contra incendios, no diseñar tuberías para este tipo de contenedores para evitar fugas y por ende su acumulación. Se debe almacenar en un sitio bien ventilado y alejado de materiales fácilmente oxidables y de lo que se constituye un riesgo agudo de incendio. El almacenamiento debe ser construido de materiales no combustibles y debe estar equipado con un sistema rociador automático. Este caso es un claro ejemplo de corrupción que se vive en la mayoría de los países. El almacenar nitrato de amonio en estas cantidades y condiciones representa una gran falta de interés por los derechos humanos. Para resolver este caso, proponemos que los expertos analicen y estudien distintas sustancias que pueden llegar a ser nocivas para la salud y el medio ambiente y generar catástrofes, para así establecer nuevas leyes que regulen mundialmente su fabricación, su traslado y sobre todo su almacenamiento, regulando con las recomendaciones que se hicieron previamente. Además, se deben de crear organismos que se encarguen de monitorear y asegurar que se lleven a cabo. Concluyendo este proyecto y después de ver lo peligroso que pueden llegar a ser ciertas sustancias químicas, pienso que se debería de tener mejor cuidado de ellas, al igual que la gente esté más informada sobre todo el peligro que puede llegar a causar. Como tuvimos en ejemplo, que en Beirut no fueron almacenadas como deben de ser y por eso sucedió lo que sucedió. Al igual que puede llegar a suceder en cualquier otro lugar si no se toma la importancia de lo que son las sustancias químicas almacenadas en ciertos lugares. Personalmente, en conclusión, siento que se debe de tomar más conocimiento acerca de estos compuestos, dado que involucran a muchas personas y les hacen daño. Al igual, el ecosistema sufre daños y para la ciudad de Beirut también, porque fue un pérdida económico muy grande y siento que todo eso se puede prevenir. En conclusión, podría decir que la explosión de Beirut afectó mucho a la ciudad y a sus ciudadanos, ya que provocó daños que hasta la fecha han ocasionado grandes crisis que no han podido ser solucionadas. Y después de analizar todos sus compuestos químicos, me pude dar cuenta que ha sido muy dañina para la salud de los ciudadanos, lo que los pone en un gran riesgo para su vida futura. Finalmente, me gustaría recalcar la gran importancia que tiene que los gobiernos y la población concienticen con respecto a las medidas y leyes que se deben implementar para manejar sustancias tan peligrosas como lo puede llegar a ser el nitrato de amonio, ya que con los grandes avances de la tecnología y los conocimientos de la química que se tienen, se pueden evitar
eventos de este tipo que atentan contra la salud de las personas y el bienestar del medio ambiente. Muchas gracias.